Muy buenas, yo soy Rubén Chase, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver el uso del pincel en Photoshop y cuáles son las opciones que nos ofrece para empezar a trabajar. El uso del pincel es muy importante, no por el uso en sí que le vayamos a dar, sino porque la mayoría de las herramientas de retoque en Photoshop se basan en esta herramienta en su comportamiento. Entonces, si conseguimos utilizar bien la herramienta pincel, conseguiremos utilizar bien cualquier otra herramienta, sea el tampón de clonar, sean los parches, sea cualquier otra historia. ¿Vale? Así que vamos a centrarnos en esto, ya sé que no es lo más avanzado para retocar, pero con esta herramienta podremos ser muy buenos en nuestro trabajo. Vale, tenemos abierta esta imagen y lo que voy a hacer es pintar sobre ella, así a las bravas, para que veáis cómo funciona el pincel. Vale, yo la tengo seleccionada y cuando pinto, bueno, pues me hace esta barbaridad. Con Control Z o Comando Z si estáis en Mac, vais hacia atrás o deshacéis el último paso. Vale, aquí abajo, estos son los selectores de color. Si clicamos en él, bueno, pues podemos seleccionar cualquier color que queramos de esta paleta. O si vamos a esta herramienta, que es vamos a ver cómo se llama. La herramienta cuentagotas, ¿vale? Podemos seleccionar cualquier color que haya en el lienzo que tenemos abierto. Vale, volvemos a coger la herramienta pincel. Tiene un atajo en la letra B de brush en inglés. Si la queréis usar, os va a reducir un poco el tiempo que es venir aquí. Vale, entonces la herramienta va a pintar de una manera sólida, pero si vemos en el menú contextual, tiene un montón de historias, ¿vale? Vamos a utilizar, por ejemplo, la opacidad. Si nosotros bajamos la opacidad, lo que va a hacer es pintar, bueno, pues mucho más transparente, digamos. Pero veis que yo sigo pasando. Si suelto el ratón y vuelvo a clicar otra vez, vuelve a pintar otra vez por encima y otra vez y otra vez y otra vez. Y cada vez es más opaco, pero esto nos puede servir, por ejemplo, para hacer bueno, ilustraciones o efectos muy degradados o lo que queramos en ilustración, ¿vale? Y aquí la otra opción que tenemos es el flujo. Bueno, me estoy metiendo bastante rápido, pero veis que la opacidad va en porcentaje. Este porcentaje lo podemos cambiar numéricamente, clicando aquí y poniendo, pues, no sé, 25 en el pad numérico del teclado, o, bueno, si pones un 0, evidentemente no te deja. Desplegando este tirador, o como lo suelo hacer yo, porque es bastante más rápido, yendo directamente al texto de opacidad y deslizando de un lado al otro. ¿Veis que va cambiando? Bueno, a veces puedo decir las cosas demasiado rápido por la costumbre, no me lo tengáis en cuenta. Vale, ¿cuál es la diferencia entre opacidad y flujo? Esto es una cosa que mucha gente no lo sabe, pero es muy útil saberlo. Fijaos, me voy a poner un color que se diferencie más, por ejemplo, un verde radiactivo. Vale, el color es esto es opacidad y flujo 100%. Vale, voy a poner una opacidad del 20%. Fijaos lo que ocurre. Empiezo a pintar, pero da igual cuántas veces pase, que siempre me está pintando al 20%, y como ya ha llegado a ese 20%, no sigue pintando. Pero si yo suelto el ratón y vuelvo a pintar, ahora empiezo a pintar un pelín más, y tengo que volver a soltar y volver a pintar para que vuelva a hacer este tipo de cosas. Vale, esto es la opacidad. Vamos a volver a ponerla en el 100% y vamos a bajar el flujo al 20%. El flujo funciona de la manera, bueno, de una manera muy parecida a la opacidad. Lo que pasa es que cuenta con que vuelvas a pasar otra vez por encima y va aumentando cada vez más la tinta, digamos, entre comillas, que está soltando este pincel. Entonces, con el flujo es bastante recomendable utilizar porcentajes muy bajitos. Voy a poner, por ejemplo, el 5%.
que al empezar no se nota, pero como vamos dándole cada vez más, bueno, pues para hacer algún tipo de degradadito o así, pues nos va muy bien. Vale, voy a ir soltando esto. ¿Qué más podemos hacer con el pincel? Cambiar su tamaño y su redondez. Aquí, en este menú desplegable, bueno, hay un montón de historias que no tenéis que ver, pero sobre todo aquí arriba tiene tamaño y tiene dureza. Es decir, este radio, este pequeño círculo en el que se convierte el cursor cuando utilizamos el pincel, se puede cambiar, pues cambiando por ejemplo el tamaño y haciendo un pincel más grande o haciendo un pincel más pequeño. Vale. Y también podemos cambiar la dureza. La dureza es, voy a poner un pincel más o menos así para que lo veáis. Voy a hacer un solo clic, ¿vale? Tendremos la dureza al 0%. Esto es un pincel con el 0% de dureza. Veis que hay un cambio muy brusco, perdón, un cambio muy suavecito entre el centro del pincel y en los bordes. Y si tenemos un pincel al 100% de dureza, pues nos hará un círculo perfecto, que es, bueno, hay un cambio muy brusco entre el centro y el fondo. Esto dependerá del uso que le estemos dando a la herramienta en concreto, no solo el pincel, la herramienta en concreto que estemos utilizando. ¿Qué pasa? Yo estas cosas se me hace muy ortopédico tener que venir a este menú constantemente mientras estoy retocando, sobre todo porque no hay ninguna orientación gráfica que me diga en el nivel de zoom que estoy cómo de grande es el pincel, así que tengo que ponerlo a ojo, venir aquí, comprobar, ponerlo un poquito más grande, venir aquí, comprobar, y eso, bueno, pues es un coñazo. Así que lo que yo hago es configurar unos atajos de teclado para que me suba o me baje el tamaño y la dureza del pincel. Lo veis que yo estoy clicando y va, bueno, pues va aumentando o disminuyendo. ¿Cómo se hace esto? Vale, vamos a darle Control K o Comando K en Mac para ir a las preferencias de Photoshop. Realmente estoy diciendo una mentira, no es aquí. Es en... Perdón. Es en Edición, Métodos abreviados de teclado. Vale, esto lo tenéis en este menú o lo tenéis en el menú de sistema de Mac, ¿vale? Venimos a Métodos abreviados de teclado. Todo esto son métodos abreviados de teclado de un montón de cosas. Y en este menú desplegable tenemos que ponerle herramientas, ¿vale? En estas herramientas vamos a irnos hasta que encontremos aumentar y disminuir tamaño de pincel, pondremos la tecla que nosotros queremos. Yo lo he puesto en la coma y en el punto. ¿Por qué lo hago así? Bueno, pues porque lo que estaba antes aquí, sinceramente no recuerdo lo que era, lo que estaba antes aquí no lo utilizaba nunca y por defecto Photoshop utiliza el teclado americano. Entonces tenía el aumentar y disminuir el tamaño del pincel en los corchetes, y los corchetes en el teclado español tenemos que hacer una combinación de teclas para utilizarlos. Entonces no es nada útil si tienes que soltar las dos manos del ratón o la tableta o lo que estés utilizando para venir aquí y cambiar un tamaño de pincel. Así que los he cambiado aquí, y los otros dos que he cambiado ha sido pues disminuir la dureza del pincel y aumentar la dureza del pincel. Lo he puesto en mayor que, menor que los puedo utilizar con estos dos dedos en la mayúscula y ya está. Vale, y una vez tenemos esto cambiado, para cambiarlo simplemente se hace clic, se pulsa en la tecla que nosotros queramos y vamos a OK, y ya está. Vale, no lo habéis visto, Actually. Vale, eso, se clica en el... Bueno, en esto, clicamos en la tecla que queramos, en mi caso la coma, clicamos en OK y para adelante. Vale, le damos a OK y ahora ya tenemos configurado nuestro atajo de teclado para aumentar y disminuir tamaño de pincel. Esto está guay porque, como os he dicho, todas las herramientas funcionan como pinceles, así que, por ejemplo, si vamos a coger el tampón de clonar, que veis que el cursor es prácticamente lo mismo, aunque la herramienta ya la explicaremos,
si clico en los atajos que acabamos de configurar, pues vuelve a hacer lo mismo. Pero pasa una cosa. Estos atajos normalmente se quedan como en una memoria interna del programa, y si cambiamos de espacio de trabajo podemos perderlos. Así que lo que yo he hecho ha sido crear mi propio espacio de trabajo, como el que hemos creado en el primer episodio, y lo he guardado. ¿Cómo se hace esto? Vamos a Ventana, Espacio de Trabajo. Bueno, ahora mismo tengo seleccionado el de tutoriales, que es donde me encaja bien la webcam encima del navegador. Y podemos ir a Nuevo Espacio de Trabajo. Y una vez que tenemos el nuevo espacio de trabajo, pues le podemos llamar, no sé, tutoriales de Rubén Chase. Y es importante que aquí marquemos que queremos guardar métodos abreviados de teclado, menús y barra de herramientas. Y esto nos va a guardar Photoshop tal cual lo tengamos, clicaríamos en guardar y nos lo guardaría. Y ahora, imaginaos que yo, por lo que sea, se me desconfigura esto y de repente pierdo las cosas y digo, ostras, esto no me encaja como yo lo tenía, ¿no? Bueno, pues vamos a Ventana, Espacio de Trabajo y le decimos Restaurar. Puff, y ya lo tenemos tal cual lo teníamos. Y hasta aquí el uso de pincel, el uso de los espacios de trabajo para tenerlos como nosotros queramos, y en el siguiente vídeo prometido que vamos a algo chulo. Venga, un saludo.